Bienvenidos al Observador Internacional, un programa que analiza al mundo desde el mundo. Muki Tenenbaum, su conductor, detendrá su deriva y compartirá con sus oyentes una página de su bitácora todos los días y por Radio High. Ne me quittez pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Buenos días a todos. Hola Muki, bienvenido al 1 de febrero. ¿Cómo andás? Muy bien, el mes de febrero, mes de los carnavales, ¿no? Sí. Con las plumas. Fevereiro. ¿Cómo? Febrero. Febrero. Y hoy es un día especial porque hoy empezamos antes de tiempo. ¿Ah, sí? Acá son las 9:00:00:00. Acá son las 6:59, será por la diferencia horaria. Es la diferencia horaria con Portugal, ¿eh? Sí, acá. No, acá tenemos un día fresco, lindo, tranquilo, son muy pachorros los portugueses. Ajá. ¿El paro qué tal fue? Que el viernes nos despedimos en una situación de paro. El paro no, al final el paro fue solamente para los empleados públicos, especialmente en los hospitales. No fue un paro de transporte, yo pensaba que iba a haber un paro de transporte y por lo tanto iba a haber caos en la ciudad y no son muy caóticos los portugueses. Es increíble que los brasileros desciendan de ellos, ¿no? Sí. La música nada que ver, el estado de ánimo nada que ver, que la ver. comida nada que ver. Nada que ver. Nada que ver, fuera del bacalao, ¿no? Que es la comida básica, el bacalao, como dicen ellos. Bueno, vamos a hablar de varios temas. El primer tema que vamos a hablar hoy es el tema del Zika, sigue siendo tema, y vamos a empezar con el final, que es lo más importante, que es algo que yo creo que no quedó claro a la gente. El Zika en sí, si te pica y te agarra el Zika, primero solamente el 20% tiene síntomas, empecemos por ahí. Y segundo, no hace absolutamente nada a menos que sea una mujer embarazada. Y eso es importante porque hay un pánico sobre el Zika y lo comparado con el dengue y no tiene nada que ver. El dengue sabemos que es problemático, puede crear hemorragias, etcétera. Y lo que pasa es que el Zika tiene esta particularidad que tiene que ver con las mujeres embarazadas. De hecho, se está hablando en Brasil de permitir abortos para mujeres que den positivo para el Zika. El tema es y además hay un pánico, y ahora en Inglaterra están en pánico, y en España, y en Estados Unidos, por supuesto, porque los americanos se dedican a tener pánicos. Pero, perdóname, Muki, que ¿cómo? te interrumpa. Ahora, Sí. es invierno europeo. ¿Hay mosquitos en Londres? No, que van a haber mosquitos, ¿no? No, Viene la están gente con que viene cubitos. de Brasil, ya infectada, y después acá no, a menos que uno esté viviendo en un pantanal, ¿no? Acá no hay zonas de mosquitos, el Valle del Ebro, es decir, el Valladolid, ¿no? La zona esa. Por ahí hay en general más pantanos, más mosquitos, más todas esas cosas, ¿no? Que son tan problemáticas. Pero no, y tampoco nos espera que haya una epidemia, pero aunque haya, no hace nada el Zika, nadie se muere del Zika. Es decir, lo que no terminaron de contar a la gente es que primero, los hombres todos cero problemas, las mujeres, solo las mujeres que están embarazadas. Y aún así todavía no está demostrado que hay una relación entre los dos. Es decir, se encontró que hay muchísimas más casos de microcefalía con mujeres que fueron picadas por el Zika, pero no todas las que fueron picadas con el Zika y estaban embarazadas tuvieron microcefalía. Ah, bueno. Así que, a ver, hay lo que se llama una correlación fuerte. No Sí. alcanza como para decir seguro, pero tiende a. La pregunta es por qué algunas sí y otras no. ¿Por qué algunos que se enfermaron con el Zika tienen hijos con microcefalía y cuáles no? Quizás hay un gen especial, la verdad que no se entiende. Hay 1,5 millones de infectados por Zika en Brasil, pero te vuelvo a repetir, el 80% no es asintomático. Y déjame explicar cómo funciona esto, porque hay un mosquito que es el Aedes aegypti y también el mosquito tigre, su primo europeo, que son mosquitos que cuando pican a alguien que está infectado con Zika y después lo pican a otro, le traspasan la enfermedad. Así pasa también la malaria. Y el dengue, ¿sí? Es decir, no son enfermedades contagiosas de uno a uno. Uno no se puede contagiar de malaria por estar al lado de un enfermo de malaria, de dengue o de Zika, está claro, ¿no? Sí.
Pero como hay tanta histeria siempre, ¿no? Todo son temas histéricos. Lo que pasa es que cuando la ciencia tiene esos huecos, la gente lo llena con lo que puede. Sí, es cierto. Por supuesto, pero ahora déjeme explicar qué pasó, cuál es el nuevo... ¿Por qué hablo del Zika de vuelta, además de explicar de qué se trata bien? Hablo del Zika porque, como había una epidemia grande de dengue, había dos líneas de guerra, de batalla, ¿sí? Y son siempre las mismas. Una es encontrar una vacuna, es decir, atacar al virus, y la otra es el vector, atacar al mosquito. Entonces el mosquito se puede tratar de que no tenga larvas y tener todo el agua que no esté estancada, pero todos sabemos muy bien que la vida no es tan simple y ahí puede haber agua estancada en una, yo qué sé, en una rejilla, en cualquier lado puede haber agua estancada. ¿Sí? Esto es imposible, no se puede evitar eso. Entonces una compañía inglesa se le ocurrió la idea ya venía, pero crearon unos mosquitos que tienen un gen especial, se llama modificado genéticamente. Ese gen lo que hace es que cuando la larva, cuando ese mosquito impregna a una mosquita, las larvas de la mosquita se mueren todavía mientras siendo larvas, es decir, no les permite crecer. Otro método que se trató también con el dengue es infectarlos con una bacteria que no le hace daño a los humanos, pero que en muchos de los casos el virus Zika muere dentro del mosquito. De la bacteria no funciona perfecto y no lo probaron demasiado, pero el otro se probó y lo hicieron en Brasil. Y da la casualidad, y esta es una pregunta, ¿es una casualidad? Que el gran brote de Zika ocurrió en el mismo lugar donde tiraron los mosquitos que fueron genéticamente modificados. Es decir, tiran una cantidad de millones de mosquitos machos con este gen, y ellos se aparean a las mosquitas y van creando larvas que se van muriendo, y de hecho el 82%, una reducción del 82% en la cantidad de larvas vivas que había en esa zona. Y ahí apareció el Zika. Y el problema de las cosas que uno modifica genéticamente es que es como enseñarle, digamos, a alguien a hacer una bomba. Digamos que vos necesitas a alguien que haga una bomba porque te ayuda a vos en tu guerra. El problema es que mañana el tipo sabe hacer bombas, ya está, ya no tiene que ver con vos. Bueno, lo mismo pasa con los genes. Vos hiciste una modificación genética y ahora pueden haber mutaciones, y las mutaciones no sabemos cuáles son. Sí. Es decir, la mutación, cuando se trata de mutar, un virus muta, quiere decir que un pedacito en su código, pedacito chiquito de su código cambia. Y ese pedacito lo hace, por ejemplo, inmune a cosas determinadas. Lo vemos, por ejemplo, con los antibióticos. ¿Sí? El problema de la resistencia a los antibióticos es que al final hay poquitas bacterias, la gran mayoría de las bacterias reaccionan a los antibióticos y unas poquitas mutan. Y entonces ya el antibiótico no funciona contra ellas, y como mataste a todas las otras, estas tienen la cancha libre. Lo mismo pasa puede pasar con los genes. Y hay una discusión muy importante, y es la misma discusión de siempre, y es lo que yo llamo meter los dedos en la naturaleza. Nosotros lo vimos, hay ejemplos, pero varios, de cuando uno mete los dedos en la naturaleza que pasan cosas imprevistas, o la ley de las consecuencias imprevisibles, ¿no? Que siempre uno no sabe qué es lo que está haciendo del todo. El caso más común fue la represa de Asuán en Egipto. Egipto, en el Nilo, decidió hacer una represa para utilizar el agua para poder distribuirla durante un año y no esperar siempre las subidas del río para que rieguen las tierras. Lo hace Nasser, el presidente en ese momento de Egipto, y lo que pasó con la represa de Asuán fue un desastre ecológico, así, desastre, desde el punto de vista de montones de animales de la cadena alimenticia que fueron desapareciendo. Y esto nos vuelve el mosquito. La pregunta es, ¿por qué no matamos a todos los mosquitos? Y listo, porque de los mosquitos viven determinados animales y es toda una cadena alimenticia. Eso se llama meter dedos en la naturaleza. Y sin saber lo que uno está haciendo. Y ahora con el tema de la historia del calentamiento global, sí. No me equivoqué, es calenta-miento, ¿sí? Calentamiento global. Decidieron de que tenemos que solucionar el problema con lo que se llama geoingeniería. Y vamos a poner unos espejos gigantes para que el sol, tirar la luz solar para otro lado, o vamos a sacar el CO2 del aire con sistemas de absorción, cosas inmensas, gigantes, que cuestan trillones de dólares y que no sabes en qué puede devenir.
solucionaste un problema y puede ser que te compraste uno más grande. Más bien, Y como imagínate vos sos un habitante de Alpha Centauri y de golpe desde la Tierra te mandan con el rebote del sol con un espejo gigante. Bueno, te va a llevar 4 años y no creo que se queje mucho. Alpha Centauri, para los que no saben, es junto con Próxima Centauri, son las 2 estrellas más cercanas a la Tierra. Es decir, que nos llevaría a la velocidad que tenemos hoy, a la velocidad de la luz, llegar allá nos llevaría 4 años. Y estamos muy lejos de viajar a la velocidad de la luz. Pero sí, Alpha Centauri. Pero, pero para los defensores del calentamiento global es una probabilidad más que posible, ¿no? Estamos alterando la vida de otros planetas. No sé, pero estamos alterando la vida en este planeta y me temo que no sabemos lo que estamos haciendo. Y esto no sería la primera vez que no sabemos lo que estamos haciendo. Y ya lo hemos visto muchas veces. Pero bueno, esta historia de los mosquitos modificados con ingeniería genética, estamos metiendo los dedos donde no sabemos. Este es el problema. Y ahora tenemos mosquitos, andás a ver qué puede hacer después ese mosquito. Después nos agarramos todos de la cabeza. Y a este ritmo, por lo que decís, no sería sorprendente que aparezcan los mosquitos adolescentes mutantes, ¿no? Ninja. No, imagínate. Creo que Luis se levantó contento. Sí, mosquitos adolescentes mutantes. Entre alfa Centauris y mosquitos ninja. Encima adolescentes. Adolescentes que con todo el problema de la adolescencia rebeldes, me lo imagino. No, son los Teenage Mutant. Claro. Sí, son adolescentes. Por eso, seguro. Bueno, horror, y el próximo tema para contar es un tema que tiene que ver con y es un tema bastante grave, y es el tema de los chicos desaparecidos, de refugiados. Ustedes saben, se movieron 1 millón de personas en este último año, medio millón nadie sabe dónde están, pero entre los que nadie sabe dónde están, y se sabe que no se sabe dónde están y que se teme por ellos, son 10.000 chicos. El número es brutal. Es decir, una para barbaridad. que se pierda un grande es fácil. Se va, el tipo no quiere que lo agarren, quiere laburar de negro, yo qué sé, quiere irse, no quiere el tipo no es de Siria, así que tiene miedo de que le den una patada y lo rajen. Pero, chicos, 10.000 chicos, estamos hablando de chicos menores de 8 años. Se sabe, lo que se sospecha, y ya hay bastantes indicios, es que hay 2 mafias rumanas que se los están llevando para utilizarlos para películas porno infantiles y para venderlos. Son 10.000 chicos. De las tantas barbaridades que están causando con esta historia de los refugiados a Europa sin saber lo que está haciendo. El último fin de semana, no sé si ustedes vieron la televisión, se ahogaron decenas de personas, entre ellos chicos, muchos chicos también, y volvemos a siempre a la misma historia y los rescatan y volvemos siempre a lo mismo. Pero mientras están pasando ya cosas más preocupantes. En Suecia y en Inglaterra, grupos encapuchados se agarraban y entraron a pegarle en la calle a inmigrantes, donde podían encontrarlos. Esto fue en Luton, en Inglaterra, y en Suecia. Suecia fue en Estocolmo, directamente con policías y con un lío bárbaro. Pero parece que el tema de los inmigrantes se les está cayendo de las manos a los gobiernos y la gente empieza a enojarse mucho, y esto no es un tema menor. Y por eso repito, el tema de los chicos es un tema muy grave, muy, muy grave, y me sorprende que no estén en los titulares de todos los diarios, de todos los lugares. A ver, el tráfico de personas, como es llamado hoy, ¿sí? No es lo mismo que el tráfico de chicos. Y no puede ser de que desaparezcan 10.000 chicos y nadie tenga la más mínima idea qué pasó. ¿Hay alguna intención de saber qué pasó? Yo qué sé, yo te digo, hay demasiadas agencias metidas, además hay demasiadas acusaciones, y las posiciones se hicieron más rígidas, los a favor y los en contra. Unos dicen no, porque tenemos obligación. El otro día Merkel dijo, ¿qué clase de Europa tenemos que somos 500 millones de personas y no podemos absorber 1 millón? La misma clase que dejó a Milosevic matar 200.000 y un día se sorprendieron. Bueno, y los enterró, si querés, y los enterró o en Campuchea. Claro, y los enterró en lo que sería Avellaneda. O sea, para que la gente tenga una idea, Milosevic enterró 200.000 tipos, lo que sería de Buenos Aires a Avellaneda.
¿no? Milosevic, hay que explicar, fue el último presidente de Yugoslavia y luego de Serbia, cuando esta se termina desmembrando Yugoslavia del todo. Y él fue con la guerra con Bosnia. Pero en la guerra de Bosnia hubo atrocidades de todos lados. Pero se decir que era Milosevic, los croatas y los musulmanes, entre los tres se daban, mataron, violaron. Y esto ocurrió no en África, ¿sí? Ocurrió a, yo qué sé, 1 hora y media de viaje de Alemania. De tren, claro, a 2 horas de tren más o menos. Sí, a 2 horas de tren, sí. Es decir, realmente. Pero lo de ahora, la sensación es que nadie sabe lo que hace. Esta es la sensación general que da el tema de los refugiados. Nadie sabe lo que hace. Y no creo, además, que van a saber. No es que se sentaron y dijeron, bueno, vamos a sentarnos, vamos a armar una comisión, vamos a elaborar sobre el tema, vamos a pensar cómo lo hacemos. Nada. Se siguen acusando uno al otro y bueno, no sé hacia dónde eso nos va a terminar llevando, pero vamos a seguirlo. Esto en el Observador seguro que vamos a hablar y nos vamos a hablar del tema bastante. ¿Te parece que nos vamos al interludio musical hasta acá, sí, antes de ir a los otros temas? Perfecto. Muki Tenenbaum es el Observador Internacional. De lunes a viernes, recorre con sus análisis y reseñas los aconteceres y devenires del mundo, en exclusiva para Radio High. El Observador Internacional, de lunes a viernes, por Radio High. Un espacio en el cual Muki Tenenbaum, desde algún lugar en el planeta, analiza las realidades y desafíos del mundo contemporáneo. ¿Quién cantaba con esa voz tan dulce? Teresa Salgueiro, la cantante de Madre Deus, un conjunto de música contemporánea o actual portuguesa, que he tenido el placer de descubrir mediante una película de Wim Wenders que se llama Lisbon Story, ¿no? La gente podría decir que los portugueses a veces viven una nostalgia de un pasado del cual nunca partieron. Es como decía Borges, ¿no? Hacerle prólogos a libros que nunca se escribieron. Exacto. Tienen viste, es como una nostalgia natural que tienen los portugueses, pero vos ves Portugal y están donde lo que teóricamente añoran, ¿no? Sí, bueno, no te olvides de que tuvieron muchas colonias ellos. Uh-huh. Y la gente viajaba mucho y me imagino que añoraba, no sé qué es mucho para añorar, pero bueno, cada uno y sus añoraciones, ¿no? Uh-huh. La verdad es que es un país marítimo en todo sentido, la comida, está mirado hacia el mar, y es un país barato, y muchos ingleses se vienen a vivir a Portugal, y Portugal también tiene un sistema de residencias para extranjeros que tuvo mucho éxito, con chinos y rusos que a cambio de una inversión de $500,000, lo hablamos en su momento, recibieron residencia y por lo tanto residencia en toda Europa. Y bueno, esto fue un éxito para Portugal, recaudó algo así como $4.000 millones, una suma muy importante de dinero sin hacer absolutamente nada, y además revitalizó el sistema, la economía portuguesa, que estaba en un desastre después de la crisis de 2008 y que ahora empieza a caminar por el mismo camino, parece. Bueno, vamos ahora a hablar del sueldo básico en Suiza, el referéndum del sueldo básico. Un grupo. Primero voy a explicar el sistema Suiza, porque Suiza es un país distinto en muchas cosas. Primero de todo es un país federal, que quiere decir, como la Argentina tiene provincias, allá tienen cantones. La gran diferencia es que los cantones tienen muchísima independencia. Las leyes federales no tienen validez a menos que estén en la Constitución. Y acá llegamos a una anomalía, que una de las tantas anomalías que tiene Suiza, y es que los referéndum, que es muy fácil, con 100.000 firmas automáticamente hay un referéndum, en un país de 3.8 millones de habitantes, con 100.000 firmas se hace un referéndum, y el referéndum lo que hace es modificar la Constitución. Entonces la Constitución es una Constitución bastante sui generis, porque las Constituciones en general tienen temas generales, ¿sí? El derecho
el derecho de tener su propia religión, el derecho de la prensa, el derecho de opinar, cómo se vota, ¿no es cierto? Cuál es el sistema, cuáles son los poderes, en eso está siempre una constitución, pero no están temas chicos. Pero lo que ocurre es que como algunos referéndums van siendo ganados, la Constitución tiene de repente prohibido matar a una vaca que no sea por el sistema eléctrico. Prohibido. Ganó el referéndum hace 30 años eso, y está en el mismo rango legal que Suiza es una federación y que tiene un presidente. ¿Esto que dijiste es un ejemplo o es verdad? No, es real, es real. O sea, a las vacas las electrocutan. Tienen que electrocutarlas, así es. No se puede, por eso no hay carne kasher. En Suiza, la carne kasher, que es de los judíos para que la carne sea kasher tiene que ser un animal cuadrúpedo y rumiante, y tiene que ser matado de una forma muy especial, con un cuchillo muy filoso, hay toda una historia ahí para que la carne sea kasher, es decir, que un judío religioso la pueda comer. Y los suizos tienen que importar la carne de otros países porque en Suiza no se puede matar así a los animales. Pero y ahora, a este paso vamos muerte por microondas, más o menos. Sí, más o menos. Directo al microondas la vaca viva. Sí, o pedirle si por favor se puede morir la vaca sola, y para que nadie tenga que intervenir en el tema. De vieja se moría. Promover el suicidio de vacas. Bueno, hay muchas parrillas en Buenos Aires donde realmente las vacas han muerto de muerte natural, antes de ir a la parrilla. Yo no tengo problema, pero prefiero no enterarme. Pero rodeada de sus nietos. Y entonces, ¿cómo? Rodeada de sus nietos. Y tiene muchas peculiaridades más Suiza. Además, todo el tema de impositivo es manejado por los cantones mismos. Perdón, ¿no es la vaca de Milka la de Suiza? Claro, la vaca de Milka, sí, tiene mucha industria Suiza. Suiza, para ser un país chico, tiene una industria, primero una industria farmacéutica brutal. Es el tercer país con más industria farmacéutica del mundo, repito, 3.8 millones de habitantes, ¿sí? Es el país que tiene por ejemplo, los chocolates, todo el mundo conoce, los relojes en su momento. Sí. Suiza era un país que hacía relojes, un reloj bueno, un reloj suizo. Sí. Cuando éramos chicos, ya más berreta era japonés, y si no era de Hong Kong, lo hablamos el otro día. Y Suiza tiene eso, tiene la marca suiza, además turismo. Pero es un país carísimo, es decir, es muy difícil explicarle a uno cuán caro es Suiza. No hay tal cosa que te levantás de un almuerzo y pagaste menos de $35 por persona, sin vino, sin nada, en un restaurante cualquiera, boliche. No, es terrible Suiza, carísimo. Y además está dividido, dije, por cantones, y es muy importante la división en Suiza, porque lo que tenés son 4 idiomas oficiales hay. Está el francés, que algunos cantones donde se habla francés. Está el alemán, en los cantones donde se habla el alemán, o más bien el alemán suizo, con su entonación suiza, que parecen cordobeses porque lo cantan al alemán. Y el italiano, hay un cantón muy grande, es Ticino, que se habla italiano, y además en 2 cantones hay zonas donde se habla un idioma que se llama romanche, que es un idioma originalmente latino, pero perdido, donde lo hablan en dos cantones. O sea que todos no hablan todos los idiomas. No, bueno, la respuesta es: en la educación se las dan, pero no lo hablan. No, y no solo no lo hablan, sino que además hay cantones católicos y protestantes. Y esto se suma a la multiplicación. Entonces tenés cantones protestantes franceses, cantones católicos franceses, tenés cantones protestantes alemanes, tenés cantones católicos alemanes, y además tenés el cantón Ticino, que es un cantón católico. Suiza tuvo una guerra civil muy terrible en un momento determinado. Uno piensa de que es todo lindo, Guillermo Tell y la manzanita, ¿no? Pero tuvo una guerra bastante terrible en el siglo XIX, XVIII, y era el mismo tema que la guerra de secesión americana. Eran los cantones católicos que se querían ir de la Confederación Suiza. Y una guerra y, ganaron los protestantes, es decir, se tuvieron que quedar los católicos. Tiene ciudades importantes, pero ninguna gigante, porque, con la población de 3.8 millones, con eso más o menos la población de La Matanza. Es decir, no son grandes ciudades. Tenés Zúrich como ciudad alemana más importante, Ginebra, la de los franceses, y Lugano, de los que hablan italiano.
Además, la ciudad, los países preciosos, así, muy lindo. Debo reconocer que belleza, así, los paisajes. Es una Bariloche ordenadita, una combinación de Bariloche y Japón. ¿Sí? Qué linda combinación, ¿no? Qué me la linda imagino. combinación, sobre todo comiendo sushi. Ordenadita, bien, ¿no? Sushi a 3/0 debe ser bárbaro. Y La Plata, bueno, tiene el franco suizo, que es una moneda muy fuerte, Sí. y tienen un país realmente que se hizo famoso por su neutralidad y por sus bancos, que ahora se terminó la historia porque no existe más el secreto bancario en Suiza, con lo cual parecía que iba a tener un problema económico, pero la verdad es que Suiza va saliendo de un problema atrás del otro con muy poco desempleo. ¿Y lo la que quería famosa contar, Guardia Suiza es de algún cantón en particular? ¿O son ¿Perdón? la famosa Guardia Suiza que protege al Papa? No, la Guardia Suiza, bueno, sí, de un cantón católico, por Un supuesto, cantón católico. porque tiene que ser católico. Recuerden que en el Vaticano no pueden haber gente que no sea católicas trabajando, y son de habla alemana. No son de habla ni francesa, ni son de cantones alemanes católicos. La Guardia Suiza son de Suiza, es decir, vienen de Suiza, son personas que están en eso. Recordemos que Suiza tiene un ejército con reservas, la gente tiene que ir al ejército por lo menos 2 semanas por año, y todo el mundo está armado. 2 semanas por año. 2 semanas por año. En Israel es un mes por año. Pero puedo decir, para un país que nunca está en guerra, pero sí, es una tradición muy importante. En Suiza el ejército es obligatorio para todos. Tiene una tradición poco feminista. En Suiza, en varios cantones, no se podía votar hasta el año 78 las mujeres. Y hay 2 cantones que en parte de los cantones se vota siempre por asamblea. Es decir, no es con papelitos, sino con asamblea, y la gente trae una espada y votan con la espada. Ah, bueno. Sí, bueno, parece que uno dice, estoy hablando de Papúa Nueva Guinea, de Burundi. No, eso es en Suiza. No, y aparte, el que se olvidó la espada saca la Victorinox. Vota con la Victorinox y se vale medio. Claro. Se vale medio voto. Sí, es cierto, sí, o con el tenedor. Les quiero comentar algo, que La Nación titula que alojarse en Pinamar es más caro que en Suiza. Vos dijiste que es caro Suiza, pero bueno, aparentemente Pinamar es más caro. No lo puedo creer. No sé, yo no estoy detrás de lo que hizo La Nación y no sé dónde se alojan. Claro, hay que ver, sí. No lo puedo Aparte, creer. vos sabés que los hoteles, hay los hoteles grandes, pero no hay tantos hoteles grandes, es mucho de hotel chiquito, ¿sí? La posada, ¿no? Que lo manejan familias, impecable las piezas, increíble, carísimo, pero muy impecable. Y casi todo, no hay pueblo que no haya ido que no haya uno que se llama Beau Rivage. Beau Rivage es Buena Vista, ¿sí? O buena costa, ¿no? Y de todo otro lado dice Beau Rivage, y todavía no llegué a hablar del referéndum que tenemos que hablar ahora, así que vamos a la tanda y les cuento el referéndum que van a hablar ahora, que es un tema importante. Bueno, pero nos compusiste el panorama, Muki. O sea, un poquito, antes de poder El hablar del tema. contexto. Nos falta saber la tradicional pregunta a Campos, que es ¿qué hace un suizo a la mañana cuando se levanta? ¿Qué te parece si lo contestamos después de la tanda? Claro. Dale. Una reflexión, un análisis y ahora una tanda. Luego seguimos con El Observador Internacional. Todas las mañanas, Muki Tenenbaum es El Observador Internacional. Viajero incansable, cada mañana hace un stop en su deriva para compartir sus impresiones y análisis de la realidad mundial con el oyente de Radio High. Ne me quittez pas, il faut oublier, tout peut s'oublier. Ahora sí, Muki, todo tuyo el referéndum. El referéndum, bien. Empecemos primero, me preguntó primero Luis, ¿qué hace un suizo cuando se levanta a la mañana, no? Sí. Sí. ¿Luis? Sí. Pero seguís preguntando la pregunta, ¿todavía te Es apasiona? que tenía interés, porque la otra vez era muy interesante cuando hablaste de Suecia, ¿no? Que lo primero que hace un sueco es pagar impuestos, más o menos, ¿no? O sea, ¿cómo se levanta un suizo? Un suizo es una persona en general, primero es un pueblo bastante xenófobo.
xenófobos, perdón, para El oyente nuestro, que te había nuestro oyente que marcado me la corrigió, tiene situación. razón él. Es un pueblo bastante xenófobo. No les gustan los extranjeros, trajeron extranjeros para trabajar allá y no les hacía mucha gracia. El suizo se levanta a la mañana y va a trabajar, porque lo más importante del suizo, como decían, la diferencia entre un español y un alemán es que el español se levanta a la mañana y va al trabajo, y el alemán se levanta a la mañana y va a trabajar. Es importante la diferencia. Es bastante importante, sí. Y el suizo es un tipo que se levanta, que va a trabajar, y trabajan duro, ¿eh? Son gente muy trabajadora, pero en horarios muy exactos, tienen un sistema... el silencio es muy importante para los suizos. No solo la limpieza y la pulcritud, sino el silencio. Vos caminás por las grandes ciudades de Suiza y no escuchás nada. Wow. El único lugar donde... otra ciudad que viví lo mismo, o más fuerte, fue Luxemburgo. La Rue Royale, que es la avenida principal de Luxemburgo, a las 12 del mediodía, 1 del mediodía, cuando la gente sale a almorzar, y vos crees que estás en un cementerio, porque no escuchás a nada, ni nadie habla, nadie dice. Lo mismo los suizos son bastante así. Y tienen esa sus gente tiene un comidas, referéndum. ellos tienen el rosti. ¿Lo conoces el rosti? No. El rosti se come, es como una tortilla de papas, pero de papa ralladita, que se hacen en grandes sartenes gigantes, así, esas como se hacen las paellas gigantes en los pueblos españoles. Pero se hace el rosti, es muy rico. Tienen el fondue, todos conocemos el fondue, Sí. y el fondue original no es de queso, o el fondue es el fondue bourguignon, que es el que se usa con carne y se usa para el aceite, y está el fondue de queso. Los quesos en Suiza, el tema de la quesería es muy importante. No son tan buenos los quesos suizos, por lo menos ni en mi opinión ni en la opinión de los grandes expertos en quesos. Francia es muchísimo mejor que ellos, pero tienen mucha tradición de comer queso, y se come fondue de queso y rosti el día de la independencia. ¿Cómo yo sé? Porque yo caí en Suiza una vez sin saber, era el día de la independencia, fui a comer a un restaurante, y como no había almorzado, llegué tipo 5 de la tarde. Me dice, usted no sabe la suerte que tiene, porque hay que reservar como 9 meses por anticipación en cualquier restaurante para comer en el día de la independencia. Todo el mundo come afuera, y todo el mundo come rosti y come fondue. Espero que eso más o menos te haya contestado tu pregunta. No, Luis, es que realmente siempre te pregunto este tipo de cosas para saber qué clase de gente tiene el referéndum del cual vas a hablar ahora. Bueno, primero, el referéndum que voy a hablar ahora es un referéndum realmente, si llega a pasar, es una revolución a nivel mundial. En Suiza la situación económica es muy buena comparado con todo el resto del mundo, ¿sí? No tuvo recesión, no tiene recesión, país muy estable económicamente y muy bien manejado y muy liberal económicamente. El Estado se mete muy poquito, es muy fácil armar un negocio. En 48 horas tenés un negocio armando, no tenés que llenar demasiados papeles. Hay un solo lugar donde se llenan todos los papeles de un solo saque y listo. Y lo que hacen ahora con el referéndum es crear un sueldo básico, un sueldo mínimo que va a recibir cada ciudadano suizo, trabaje o no trabaje. Es decir, si trabaja se va a descontar de su trabajo, de lo que gana del sueldo va a ser la diferencia, y si no trabaja, eso entero. Y va a ser el equivalente de $2.500, ¿sí? Que estamos hablando de 300.000, 450.000 pesos, ¿no? Un poco menos, 400.000 pesos por mes. ¿Tengo razón? No, No, 45. 40.000. Sí, Ya perdón. me iba a Suiza, me asustaste. Sí, Muki. sí, Da igual, sí, 40 sí, es lucas. cierto. Sí, son ¿Cómo? re bien. Es el sueño del cristianismo, la asignación universal por suizo. Es la designación universal por suizo por cada chico, por cada individuo, ¿eh? Sí. Así que si es una pareja con 2 chicos, reciben $5.000 más $1.500 por cada, es decir, más $750 por cada chico, que son $1.500. Estamos hablando de una pareja, un suizo normal va a poder recibir la friolera suma de $6.500 por mes. Wow. En un país que es caro, sí, pero no tan caro, ¿eh? Claro. Mucha plata. 90.000 pesos. Así no hagas ¿Cómo? nada. Y de ahí no te retienen absolutamente nada. No, Eso no, que no. son países con Si vos alto nivel trabajás, impositivo. digamos que vos ganás, por decir algo, ¿sí? 3.000 francos suizos, ellos no recibís nada. Pero digamos que ganás 2.000 francos suizos por mes, ellos te agregan los 500. Si vos tenés que tener siempre como mínimo 2.500. Claro. Por supuesto, una de las preocupaciones es que al final nadie va a ir a laburar, ¿sí?
Como decía Margaret Thatcher, cuando se termine la plata de los ricos, se terminó todo los que quieren repartir. La plata hay que poder seguir generándola, y los suizos dicen, no, somos un pueblo con mucha moral de trabajo, ética de trabajo. Sí, hasta que te llega el momento que vos decís, pero perdón, yo salgo a laburar y mi vecino no sale a laburar. Yo tengo 2.500 y él tiene 2.500, ¿sí? Más bien, hasta que te casaste con un latino o latina, ¿no? Y ahí empezó el gen de ni a palos trabajo. Pero es que no es un tema de genes, yo no creo que es un chiste. Creo que es un tema de cultura. Sí, pero pero el tema no va a ser eso. Yo no creo que ni a eso vamos a llegar. Yo creo que la gente simplemente va a sentir ¿para qué laburo? Claro. ¿Qué sentido tiene? Sí. Y esto es ese problema en general de las gratuidades, ¿no? Que está hecho para resolver el problema de unos pocos y termina arruinándolo unos muchos. ¿Y a quién arruina? Arruina a esos mismos que dan la guita para que los pobres se les pueda repartir. Si los ricos no dejan de fabricar, el país se va a ir al cuerno. De todos modos, en este momento las encuestas dicen que no va a pasar, pero no por mucho, no se crean. Y el referéndum es en junio. Vamos a ver qué va a pasar, ¿no? Y que la pregunta es, ¿quiere usted vivir sin trabajo? Más o menos, ¿cómo es la pregunta? No, el sistema es, te ponen la ley, te traen la ley, te la escriben y vos votás sí o no. Así funciona. Bueno, este es el tema del referéndum de Suiza, que me pareció interesante porque el tema de un sueldo mínimo existe en varios lugares del mundo, el concepto ese de que de Sanders habla de eso en Estados Unidos, pero siempre es a niveles de subsistencia, nunca a niveles de vivir bien, porque realmente con $6.500 una familia vive bien. Y se imaginan lo que es eso, lo que puede llegar a eso a causar. Creo que no va a pasar, pero igual es interesante como experimento. Bueno, y ahora ¿se acuerdan que estábamos hablando de... Nos debes un país escandinavo. No, tenemos 3 más para hablar. 3 más todavía. Y la verdad es que iba a hablar de Dinamarca, pero como nos queda no mucho tiempo del programa, me parece que voy a ir a uno más chico, que es Islandia. ¿Ok? Bueno. Islandia es un país que fue colonia de Dinamarca durante muchísimo tiempo, aunque tuvo su propio parlamento, tiene el parlamento más antiguo del mundo, del año 1000. En el año 1000 esta gente tenía un parlamento, y es una isla, recomiendo que la gente mirarlo en el mapa, está en la mitad de camino entre Europa y América. Cuando Dinamarca, en la Segunda Guerra Mundial, cuando Dinamarca es conquistada por los nazis, como acto de rebeldía, Islandia se declara independiente y se convierte en una república. Recordemos que Suecia, Dinamarca y Noruega tienen reyes, y en Islandia no. En Islandia se habla el islandés, que es un idioma bastante parecido al danés, al noruego y al sueco, siempre los países escandinavos. Idiomas bastante fáciles de aprender, no tanto el islandés como los demás. La capital es Reykjavik, es un lugar bastante famoso, Reykjavik. Ahí se jugó la final de Bobby Fischer con Spassky en el año 69, la final que fue muy famoso porque se hizo en ese lugar. Bobby Fischer terminó muriendo ahí en Islandia, ¿no? ¿Te acordás, Luis, no? Sí. Lo que más evocaba era que qué increíble que mirábamos ajedrez por televisión. Bueno, yo era un ajedrecista fanático en esa época, me la pasaba jugando al ajedrez y era una belleza. Estabas mirando, era como mirar, no sé, a Picasso pintando un cuadro. Sí. Eran obras de arte, lo que estaban 2 jugadores que hicieron historia. Pero la escena, el teatro, las actitudes reflexivas, el histrionismo de Fischer. Bueno, hay una película muy buena que salió hace un año, creo, sobre el tema, sobre la historia de Bobby Fischer y Islandia. Ah, mira. Está ahí el hombre. Sí, no se la pierdan, es americana, muy, 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 muy buena película. Y la verdad es que es un país con 300.000, no llega a 300.000 habitantes, hace mucho frío siempre, pero está temperado por el mar, es decir, no es Antártida, ¿sí? No es Siberia, y es porque está alrededor, tiene todo mar. No entró nunca en la Unión Europea siempre por la misma discusión, que es la misma discusión que tiene también Groenlandia y las Islas Faroes. Cuando hablamos de Dinamarca vamos a hablar del tema, y es los derechos de pesca.
Los países europeos tienen básicamente, así como lo tiene China y así como tiene Taiwán, tienen fábricas de pescado, es decir, lo que hacen van y absorben una cantidad inmensa de peces por sistemas gigantes de pesca y después los procesan ahí mismo y bueno, son grandes cosas y ellos no querían entregar la pesca a la Unión Europea porque una vez que vos sos parte de la Unión Europea cualquiera puede venir a pescar a tus aguas. Y se trató de negociar esto varias veces y la Unión Europea dijo no, o si estás adentro es para que todos pesquemos donde querramos. Tuvo muchas cosas primero. Primero de todo, lo más interesante es que tiene un partido pirata. Un partido que aboga cancelar todos los derechos de propiedad intelectual, patentes, copyright, etcétera. Bueno, que tenga un partido pirata no es algo especial, pero que el partido vaya primero por 10% por encima de todos los otros partidos, sí lo es. Y es lo que está pasando. El partido pirata no tiene ni presidente, tiene gente allá, no tiene oficinas, está todo online. Es muy, muy raro. Y puede pasar en un lugar como una isla, como es Islandia. Pero interesantemente Islandia pertenece al Schengen, ¿se acuerdan? El sistema europeo de libre tránsito. Es decir, no es parte de la Unión Europea, pero al igual que Noruega y Suiza, que no están en la Unión Europea, tienen el libre tránsito. Y son parte del Schengen. Es un país que tuvo una crisis económica gravísima, pero gravísima, en el 2008. De hecho, ellos son el motivo que empezó la crisis en el 2008. La crisis empieza porque los bancos islandeses empiezan a prestar plata en Inglaterra. Miren la historia. Islandia, que por supuesto es un paísito cualquiera, tiene 3 bancos y los banqueros se quieren largar a hacer negocios. Y entonces lo que hacen es empezar a prestar préstamos hipotecarios y a tomar depósitos y bueno, cuando revienta la burbuja, los tres bancos quebraron. El gobierno islandés hizo lo que no hizo nadie más, los metió en cana los banqueros. Los consideró que hicieron un fraude. Lo mismo que pasó en Estados Unidos, lo mismo que pasó en Europa, solo que en Islandia no lo aceptaron. Tuvo que crear, la moneda se devaluó en un 400% en la corona islandesa. Fue un desastre. Recién ahora empiezan a salir de este desastre en Islandia, pero los banqueros que estuvieron a cargo, los 3 banqueros están en cana. Y es un tema no menor. El sistema, y antes de irnos a la próxima canción, les voy a contar los apellidos. Todos los apellidos terminan de 2 formas. O son, digamos, yo sería, por decirnos, Tenenbaum son, ¿sí? O Dottir, Tenenbaum Dottir. Dottir es como daughter en inglés, es de mujer, y son es como son, hijo. Es decir, los hombres son todos son y las mujeres son todas Dottir. ¿Aunque sean hermanos? Aunque sean hermanos, exactamente. Tienen aunque sean apellido. hermanos. El apellido cambia según el sexo de la persona. Y no es el único lugar donde eso ocurre. Ocurre también en el Punjab, en la India, donde hay 2 apellidos también. Los hombres son todos Singh, S-I-N-G-H, todos. Y todas las mujeres se llaman, ya no me acuerdo del apellido, creo que es Kale. Kale es para las mujeres y Singh para hombres. Es decir, hay 2 apellidos en todo el Punjab donde hay 150 millones de personas. No, es una locura. ¿Cómo se llama? La guía telefónica no sirve ahí. ¿Cómo? La guía telefónica no sirve. Sí, tiene 2 renglones. ¡Qué desastre! Nosotros conocimos un Singh, ¿te acordás? Anouk Singh era el enviado del Fondo Monetario Internacional en la época menemista. Y él es un Sikh del Punjab, es la religión Sikh, del cual hablaremos en otro momento. Bueno, ¿nos vamos al segundo fado? Sí, ya. Por favor. Seguimos con Islandia. De lunes a viernes, Muki Tenenbaum es el observador internacional por Radio High. Viajero incansable, cada mañana hace un stop en su deriva para compartir sus impresiones y análisis de la realidad mundial con el oyente de Radio High. Ne me quitte pas. Muki, todo tuyo, los minutos que quedan. Todos míos. Todos tuyos. Todos míos. Bueno, sigamos hablando de Islandia y de las peculiaridades. Una de las cosas que hay que tomar en cuenta es que Islandia es una isla volcánica y como tal tiene, yo creo que el porcentaje de volcanes
per kilómetro cuadrado más alto del mundo. Muchísimos volcanes. Uno de esos volcanes hace 4 años, 4 o 5 años, tuvo una erupción tan terrible, de tanto humo, que impidió los viajes entre Europa y Estados Unidos durante 2 semanas. No había vuelos. ¿Vos te acordás, Luis? No lo tengo presente, no lo tengo presente. Sí, o bueno, sea, no fue tengo un presente. desastre. Me acuerdo del evento en Europa, pero no sabía que Islandia era, bueno, la responsable. Los que viven, los que están permanentemente en la Argentina o mucho tiempo, eso no los afectó, pero yo que viajo bastante, medio te volvías loco porque no podías cruzar el Atlántico. Claro. Esto ya había ocurrido una vez con un volcán que se llama el Pinatubo en Filipinas, que también creó un problema grave de viajes, y también otro más en Indonesia. En el caso de Pinatubo lo que trajo bajó las temperaturas en todo el mundo, porque la cantidad de cenizas que quedaron suspendidas en el aire bloqueaban la luz del sol. Y esto es algo que hay que tomar en cuenta, que nosotros que le escapamos al calentamiento global puede llegar a ser un problema si llega a haber un supervolcán. Puede llegar a crear lo que se llama un invierno de niveles paleolíticos, ¿sí? Terrible. De eso es el problema de los volcanes. Y bueno, ellos tienen muchos volcanes y tienen los geysers, ¿sí? ¿Saben lo que son los geysers, no? No, yo no. Esos chorritos de agua caliente y hirviendo que salen desde la tierra. Cada tanto. Los geysers, el más famoso de todos los geysers está en Yellowstone, en el Parque de Yellowstone en el norte de Estados Unidos. Pero allá hay muchos geysers, mucha gente, y es muy común que la gente se vaya al interior de la isla a meterse en aguas termales. Son aguas que hierven, claro, mucho calor, en un lugar donde afuera hay 2 o 3 grados, ¿sí? Claro, pero es por el volcán. Y hay que explicar acá un tema importante, y es el nudismo. Es decir, en Escandinavia y en Alemania también, y en Japón también, es muy común ver hombres y mujeres bañándose desnudos en estas aguas termales o en piletas especiales con aguas termales. Los escandinavos no tienen lo que se llamaría en Argentina un mambo con el tema de la desnudez, y es muy natural y no hay un tema, no es un tema, ¿sí? Islandia, a diferencia del resto de los países escandinavos, no es liberal desde el punto de vista moral. Hay muchas cosas que están prohibidas, y ni hablar de la marihuana, que es uno de los países donde más se persigue, igual que en Suecia, pero más grave todavía en Islandia, y la policía es muy dura en general con todos los temas de crimen. Es muy fácil porque es muy difícil llegar allá y ¿viste? No, entonces, ¿a dónde escaparte? ¿Te vas a meter en un volcán para escaparte? Medio complicado. Tiene niveles de crímenes muy bajos, muy, 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 muy bajos. Y la construcción es una construcción espartana, ¿sí? Más aún que el resto de la Escandinavia, muy espartano, es muy chapa y madera, y eso es que tomar en cuenta que hay viento todo el tiempo, casi no hay sol, es decir, aún en los días de verano, el sol sale poco, no por las horas, porque está muchas horas, el sol puede salir a las 3 de la mañana y ponerse a las 11 de la noche, pero no se ve el sol porque hay mucha nubosidad. Es también miembro de la NATO, de la OTAN, Islandia, desde el principio, desde el año 45, cuando se fundó la OTAN, lo cual también le hizo algo medio raro, el concepto de una isla en medio de la nada que es miembro de la OTAN, y tuvo bases, y tiene bases, tuvo bases militares americanas. Y otra cosa curiosa que tenían era que Islandia, que siempre fue un país que pensaba distinto, por el partido pirata que va primero, etcétera, tenían las compañías aéreas tienen una organización que se llama IATA, IATA. IATA es la organización que aúna todas las compañías aéreas y que sirvió para darle un monopolio a las compañías aéreas durante muchísimos años, hasta hace 20, 30 años. No existía la guerra de tarifas, porque la tarifa la decidía IATA para todas las compañías del mundo, excepto 2 compañías que no eran miembros de IATA: Iceland Air y Luxair, la compañía de Luxemburgo. Y entonces si vos querías viajar a Europa, desde Estados Unidos, tomabas un vuelo a Reykjavik desde New York, y costaba un cuarto del precio de lo que costaba un pasaje normal, y desde Reykjavik volabas a Luxemburgo y de ahí a algún otro lugar en Europa. Esa era la forma de llegar a Europa, costaba muchísimo más barato, y durante muchos años los estudiantes viajaban todos por Iceland Air,
porque no era miembro de IATA. Después esto se fue quebrando y se fue rompiendo hasta que apareció la guerra de precios, que hizo bajar los precios de los vuelos en forma... Algún día vamos a contar la historia de SkyTrain, el primer tipo que decidió hacer una compañía aérea de low cost. Se llamaba Sir Alex Sinclair, que es el mismo que inventó la primera computadora de mano, la Sinclair. Inventó esa compañía aérea que la verdad es que no le fue muy bien, pero al principio se llenó y la gente se volvía loca y volaba, y la gente decía, no, ¿cómo la gente va a volar en una compañía low cost y que no está el servicio? Y bueno, ya vemos lo que pasó al final, que hoy las dos grandes compañías que más ganan dinero en el mundo son EasyJet y Ryanair, las dos compañías de low cost inglesas y irlandesas respectivamente. Y esto también le hizo especial, es decir, Islandia es un país especial en esos sentidos, en el sentido de que no se conforma ni aún con la realidad escandinava, ni con la realidad europea, ni con los americanos. Tienen su forma de pensar. Les recuerdo de que en algún momento se habló de que Snowden, el tipo que reveló la historia de los escándalos de los emails y todos ellos habían hablado de irse a vivir a Islandia. Pero parece que no es tan simpático vivir en un lugar donde todo el tiempo hace gris y la temperatura máxima en verano es 12 grados. Sí. Yo no recuerdo si fue de Islandia, donde una vez vos me enviaste una fotografía de un paisaje natural donde habían colocado un espejo para aprovechar más el sol. No, eso es Noruega. Noruega. En Noruega, y lo que pasó es un pueblo que vive en un valle y que tiene, yo qué sé, 40 minutos de sol por día, porque después lo tapa las montañas. Entonces lo que hicieron es poner espejos con sol para tirar el sol especialmente a la plaza central, y tiene el sol muchas horas por día porque tiene dos espejos que dirigen el sol. Pero en Islandia esto no sirve porque no hay sol, porque hay nubes, y no hay espejo que valga cuando es una nube, ¿sí? A mí en general me gustó siempre la idea de los espejos y de tener luz en los departamentos más oscuros, en los contrafrentes, etcétera, utilizando un sistema de espejos. No sé por qué no se hace. También una de las ideas que hay en Buenos Aires es que los contrafrentes son tan feos, pero tan feos, y yo entiendo que nadie pinta su propio contrafrente porque no le interesa, pero ¿qué pasaría si yo le pintaría el contrafrente al de que yo tengo enfrente y el otro me pintaría a mí? Claro, el color que te guste a vos, así lo mirás. Claro. Esto podría ser una idea que se me ocurrió en su momento para Buenos Aires, pero me imagino que Buenos Aires tiene y tendrá más cosas más prioritarias. Y se nos terminó otra vez el programa. Sí. Vos te vas de vacaciones, ¿no? Sí, me voy mañana. Sí. ¿A dónde vas? A la costa argentina. Así que a la costa. Ya A Suiza. A más Suiza. o menos, te iba a decir, voy a volver más blanca. Lívida vas a volver más que blanca. Sí, va a ser precios. raro. Sí, aparte, sí, ya vi lo de Pinamar, ya me asusté, ya no sé. Pero Más bueno, pobre seguro. Más pobre seguro. Bueno, entonces te veremos de vuelta la semana que viene. Sí. Y bueno, y para el resto de nuestros oyentes, mañana hacemos un programa más. Así es. Así que hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, bueno, hasta la Tenenbaum. próxima semana nosotros. Hasta la semana próxima, Tati. Hasta mañana, Muki. Hasta mañana, oyentes. En 23 horas regresa El Observador Internacional.